dictador Franco eliminó todos esos aspectos de la laicidad y creó un Estado confesional, nacional católico. Y llegó la transición, y como en otros muchos aspectos no tuvieron, digamos, las narices para poner en marcha un sistema democrático de verdad. Quedaron en la transición muchas cosas en la ley que las estamos pagando hoy. Muchas de las cosas que no se terminaron de hacer bien en la transición las estamos pagando hoy. Y una de ellas fue esta. La Constitución española dice: España es un país aconfesional. Eso no es laico, pero es un paso. Eso viene a decir que no tiene el sombrero de ninguna religión. Pero es que luego tiene una coletilla. Y la coletilla dice: se protegerá principalmente a la religión católica, dado el interés cultural e histórico que tiene. Y en la práctica vuelve a ser un país confesional. Bueno, pues de lo que se trata, hoy en el siglo XXI seguimos siendo igual. Han pasado distintos gobiernos, tanto del Partido Socialista como del PP, y nadie ha impulsado en ningún momento ese primer punto, que es libertad de conciencia. Se hizo en un momento una cosa que se llama libertad religiosa, pero la libertad religiosa lo único que hace es proteger especialmente a las religiones y sobre todo a la católica. No es una ley donde cada uno, como pretendemos en la ley de libertad de conciencia, pueda manifestar sus creencias sin ningún problema, pero sin ningún privilegio. No, es una ley que protege exclusivamente a la religión, en este caso católica, porque es la que hay más en España. Y voy a poner dos ejemplos. Yo he llegado a tener hasta 5 acusaciones criminales por blasfemia. Aquí se llama ahora escarnio, pero es una ley que es penal por donde cualquier persona o cualquier institución puede denunciarte por el hecho de que tú digas algo que él cree que le puede ofender. Claro, allí eso es una caja de desastre. Por esa misma ley, sabéis que a Leo Bassi le pusieron una bomba, que a Javier Trancra le han acusado, Fernando Cuartero, que es un catedrático de universidad y que es el presidente de una asociación similar a la nuestra, pero en Albacete, pues tuvo que dejar, era vicerrector de la universidad, tuvo que dejar. En fin, o las chicas esas, si os acordáis, que entraron en una capilla protestando en su día porque haya capillas religiosas en una universidad. Es una ley que es una espada de Damocles que se haga contra el escarnio, contra la blasfemia, y que solo está vigente en países como Irán, como Arabia Saudí, como Israel, pero en Europa no existe en ningún sitio. Porque uno se debe proteger la libertad de expresión, y como mucho, si alguien utiliza indebidamente esa libertad de expresión, bueno, pues puede tener pues una crítica o si quieres una amonestación, pero no se puede criminalizar. Otro ejemplo que está unido al anterior es: nosotros todos los años, este ya no lo hacemos por unos años motivos, organizamos una manifestación atea el Jueves Santo. Bueno, alguien dirá: joder, es que sois unos provocadores. No. Nosotros, como librepensadores, entendemos que una manifestación la hace uno cuando le da la gana, eso en primer lugar, no cuando impone el Estado. Yo hago la manifestación el día que creo que más me conviene, y eso lo hacen las centrales sindicales el día que más te conviene. Pero además, lo que pretendemos con que sea el Jueves Santo es exactamente lo que hemos conseguido: demostrar que España no es un país libre en ese sentido, porque nos lo han prohibido siempre. Este sería el 6º año que la intentaremos hacer. Los 5 años anteriores ha sido prohibida, independientemente que estuviera el Partido Socialista o el PP, prohibida. Hemos recurrido al Tribunal Superior de Justicia y con una especie de corta y pega nos lo han vuelto a prohibir. Fuimos al Constitucional y se lavaron las manos, y ahora estamos en Estrasburgo, porque entendemos que, hombre, esa ley que tendría que haber de libertad de conciencia debe de permitir que los católicos tengan su día de celebración, ¿por qué no? No 12 ni 14, y en toda España, pues eso es algo muy exagerado, pero bueno, pero no tiene que prohibir a nadie manifestarse ese día. Es más, yo estoy seguro que una central sindical ese día no le prohíben nada. Se lo prohíben a los ateos, ¿por qué? Porque entra en confrontación, según ellos, con la Iglesia. No,
pretendemos demostrar lo que hemos demostrado. Ese día es propiedad de la Iglesia Católica. El jueves santo aquí no se mueve ni Dios, valga la redundancia. Bueno, pues precisamente por convocar esa manifestación nosotros, que luego no la hacemos, nunca la hemos hecho porque nunca nos la han permitido, es por lo que yo tengo las querellas. Es decir, yo no he dicho me cago en Dios, que además si yo dijera eso, que no creo en él, tampoco podría ser una ofensa. Claro, pero no. El simple hecho de solicitar a la delegación del gobierno una manifestación el día Jueves Santo, que tenemos el cuidado de que no pase ni de lejos por una católica, porque no tenemos ningún interés en confrontar. Respetamos esa. ¿Nos gustará o no? Nos gustará que los niños vean esos martirios, esas sangres, esas cosas. Pero ahí está. Pues con algo que no tiene ningún planteamiento de provocación, está constantemente prohibido. Es decir, no existe esa libertad. Esa libertad religiosa solamente sirve para proteger, en este caso, una iglesia. Exigimos una ley de libertad de conciencia. Digo que se estuvo a punto de conseguir cuando gobernaba el Partido Socialista, en la anterior legislatura del Partido Socialista, en un consenso donde varias organizaciones, Europa Laica, nosotros y otras, estuvimos trabajando con el Partido Socialista, porque estaba en su programa. Pero cuando llegó el Papa, la Teresa, que era la vicepresidenta del gobierno, la Teresa, no me acuerdo de su apellido, Fernández de la Vega. Fernández de la Vega, la metió en un cajón y estaba ahí. Es decir, al revés, está en un retroceso. No ha habido ningún avance desde la época de la dictadura de Franco. Ningún avance en ese tema. Ninguno. Bueno, el segundo es la igualdad de derechos. Bueno, pues el ejemplo que he puesto yo de la manifestación deja claro que no hay los mismos derechos para unos que para otros. Pero eso podrían decirlo también los musulmanes y los judíos. No hacen celebraciones públicas, porque no se las autorizan tampoco. Es decir, no hay. Lo que nosotros pretendemos es que los derechos sean para todos igual. Claro, España, en el vídeo habéis visto, porque es una campaña que se hizo contra el privilegio de la Iglesia económico, que entonces se decía 11.000 millones de euros al año, ya son 12.000. Pero además, o sea, nosotros todos los años, por presupuestos del Estado, regalamos a la Iglesia Católica 12.000 millones de euros. Seguramente puede ser más, porque la Iglesia, como la monarquía, también salieron de la transición blindadas. La monarquía no se le puede exigir que dé cuentas, ni a la Iglesia tampoco. ¿Cómo sabemos esa cifra? Pegándonos una buena paliza en los presupuestos del Estado, cogiéndote ese tocho y empezar a revisar y ver el dinero que directamente le da el Estado a la Iglesia. No os confundáis, ese dinero no es el que se marca en la casilla, ese es además. Pero además, fijaros una cosa, el que se marca en la casilla es un robo para los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el que marca en la casilla la cruz de la Iglesia no está pagando más, que es lo que tendría que hacer, y no pasaría nada. Nos lo están trayendo a nosotros para colegios, carreteras y demás. Es decir, ese dinero, el 0,7, de ese dinero, va directamente a la Iglesia, pero el que lo pone no paga un duro más, sale del presupuesto general. Bueno, además de lo que descubrimos en los presupuestos del Estado y que nadie ha rebatido hasta hoy, esto fue en el 2011, que pasó ya 4 años o 5, está lo que dan los ayuntamientos o lo que dan las comunidades, que eso no hay quien lo persiga ya. Tú puedes leerte los presupuestos, pero no te puedes leer el presupuesto de todos los ayuntamientos y de todas las comunidades, que todos sueltan su dinerito para muchas cosas de la Iglesia, colegios concertados, etcétera, etcétera. Es una barbaridad el dinero. De tal manera que si alguien nos dice, que lo repito mucho, España no es competitiva. Digo, claro, el 1 de enero estamos en menos 12.000 millones de euros, aparte de la corrupción y demás. Pero directamente a la Iglesia se le da 12.000 millones de euros, como mínimo, todos los años. Claro, eso no es igualdad de derechos. A los demás no solamente no nos dan, sino que nos lo quitan, pues sale de nuestros bolsillos. Pero no solo eso. El 80% de los colegios concertados son católicos.
Y además son católicos a los que en algún caso se les permite la separación por sexos. Por lo tanto, elige igualdad de derechos ninguna. Y no se les quita la subvención por ser concertados. Con toda la jeta hacen separación por sexos, que eso es además inconstitucional, y ahí están con subvenciones. O sea, podemos hablar de muchas cosas. Otro ejemplo, muy importante, estoy hablando de los más sangrantes. Y hablo de la Iglesia, no estoy hablando de los creyentes. En este momento son más de 4.500 inmuebles, inmuebles algunos como la catedral, la mezquita de Córdoba, por ejemplo, o la Seu de Zaragoza, o no sé si la Torre del Oro o la Giralda, ahí me lío, no me acuerdo, uno de los dos también, que se lo ha apropiado la Iglesia por el morro. Es decir, Aznar cambió la ley, en un momento determinado, la ley hipotecaria y la ley del catastro. En el año, me parece fue el 2006 o así. No, el 2002. La cambió. Y una de las cosas que hizo fue permitir que un obispo se convierta en notario del Estado. Así de claro. Con lo cual, basta que el curita de un pueblo sepa que la casa del cura que le ha hecho el pueblo y que no se la han dado a él, le dejan vivir, pero no es de él. El campo que tiene al lado de Olivares, o la mezquita de Córdoba, vaya, se lo diga al obispo, el obispo la escritura y se acabó la historia. Fijaros lo que le ha costado a la Iglesia Católica escriturar la mezquita de Córdoba. 30 euros. O sea, por 30 euros nos han robado a todos los ciudadanos algo que además es históricamente emblemático, la mezquita de Córdoba. Ya la llaman ellos catedral, ya le han cambiado el nombre, pero es que además tienen la cara de que para visitarla, y la visitan varios millones de personas al año, cobran 8 euros para entrar, pero lo hacen muy bien, lo cobran no como entrada, sino como dádiva, con lo que no pagan IVA. Bueno, pues así hay muchos ejemplos que indican esa desigualdad de derechos. No hablemos ya cuando entramos en el problema, bueno, hablaremos del siguiente. Hay una campaña ahora para hacer que revierta a los ciudadanos esos más de 4.500. Hace poco hace 2 días o 3, ha habido en el Parlamento andaluz, que bueno, están muy tocados por la mezquita y más cosas. Bueno, pues por la abstención del Partido Socialista se ha hecho para atrás. Ha habido una ley que por iniciativa no sé quién, me parece que era de Izquierda Unida, para que tomara parte y exigiera la devolución de esos bienes que nos han robado. Bueno, pues ha habido la abstención del Partido Socialista, ha hecho que PP y Ciudadanos ganen la votación y no se va a seguir adelante de momento. Ejemplos de ese estilo de no respetar la igualdad de derechos hay muchos, y además aquí hay que tener cuidado con una trampa, porque algunos dicen, bueno, que les demos los derechos también a los judíos, a los musulmanes. Pues bueno, si tenemos que pasar dinero a todos, tenemos que estar trabajando para ellos toda la vida. No hay que dar ningún derecho de ese tipo a nadie. O sea, no es un problema de que igualemos por el desastre. No, tenemos que igualar justamente por la justicia. Y la justicia lo que nos dice es que nadie tiene que estar subvencionado por el Estado. Puedes tener un proyecto interesante, como cualquier ONG, bueno, eso es otro problema. O sea, que la Iglesia Católica monte pues un proyecto para atender en el Sáhara. Bueno, pues que entre, como todas las ONGs, en la lista de proyectos, se le adjudique, se le audite, que lo ha hecho, y ahí no hay problema. El problema es cuando se suelta esos 12.500 euros, así, y hagas lo que tú quieras con ello. Y además no rindas cuenta, porque estás protegido. Bueno, pues eso, estaríamos hablando del segundo punto. Bueno, volvemos aquí, la libertad de conciencia es naturalmente libre para adherirse a cualquier opción espiritual, ya sea creyente, agnóstico o atea, o para no adherirse a ninguna y cambiar. Esto es importante también, porque cuando uno es católico y quiere cambiar para ser ateo o para ser musulmán,
no hay nada más que trabas. Y además trabas por la Iglesia no es algo que tendría que ser civil. Es decir, uno tendría que ir ante un notario o ante una oficina, mire usted, que me doy de baja de la Iglesia. Se acabó. ¿Por qué tengo que ir yo a que me dé la baja el que me ha dado la alta sin preguntarme en su día? Bueno, pues eso es otro tema de uno de los principios que le decimos. Pasas a la siguiente. La siguiente, la que he estado hablando antes, la separación del Estado y las confesiones religiosas. Bueno, espera un poquito y echa para atrás un poco, por favor. La anterior. Bueno, igualdad de trato de todos los ciudadanos y ciudadanas. Es en el que hemos hablado de derechos iguales para todo el mundo. Por ejemplo, no se puede permitir que haya separación de sexos. Eso está contra los derechos humanos. ¿Cómo se puede permitir una institución en la que los hombres, todos los que mandan son hombres y todos los que obedecen son mujeres? Vosotros fijaros un momento y os diría, cerrar los ojos e imaginaros cualquier organización de la Iglesia en sus momentos, pues bueno, cuando se reúnen los obispos o los cardenales o para elegir al Papa. No hay mujeres. Todos son hombres. Pero es que eso se repite en los musulmanes. Los musulmanes, si uno se imagina la peregrinación a Meca, son solo hombres. Y los judíos lo mismo. Y las religiones son claramente machistas, claramente enemigos. Y eso está contra los derechos humanos, ya no es un problema de la Constitución, ¿no? En fin, ¿qué diríamos de los homosexuales? Las religiones van incluso con penas de muerte, también contra los ateos, muchas. Con penas de muerte por el hecho de ser homosexual. Hombre, los derechos humanos y una sociedad avanzada reconoce que las relaciones de amor y sexuales son libres. Mientras que no molesten o no hagan daño a nadie, pues son libres. Bueno, ese sería lo de igualdad de trato. El siguiente punto es la universalidad. Sería el siguiente.